una de las cosas que empecé a hablar, la Biblia nos dice que cuando un hombre enseña del reino, es como un hombre que entra en una casa y saca cosas viejas y nuevas, porque cuando tú pierdes algo por muy largo tiempo y lo vuelves a encontrar, es como si fuera nuevo para ti. Y esto acontece todo el tiempo, porque sí es cierto, cuando tenemos algo y lo tenemos extraviado, lo tenemos perdido, ya sea en el sillón, ya sea abajo de la cama, y de repente lo encuentras, es como si fuera algo nuevo. Así que lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es algo del reino. Habrá bastantes escrituras y para que las repasen y las estudien. La prioridad, decía la semana pasada, de Cristo Jesús no es la salvación. La prioridad de Cristo Jesús no es la salvación. La prioridad de Jesús, de Cristo Jesús, es el reino. Jesús nunca habló de nacer de nuevo. Esto le va a crear pensamientos raros y extraños. Jesús solo habló de nacer de nuevo a una sola vez en los 4 evangelios, una sola vez. Y no lo habló a las multitudes, no lo habló a las masas, no le habló a los discípulos, sino se lo dijo a un solo hombre, a un hombre religioso, Nicodemo. Fue lo único y la única vez que Jesús habló de nacer de nuevo, nunca expuesto a las multitudes, nunca en ningún lugar donde habló de nacer de nuevo. Siempre Jesús habló del reino. La importancia de lo que Jesús enseña es el reino. Y cuando habló de nacer de nuevo, lo hizo aproximadamente como a las 2 de la mañana, porque el hombre religioso no quería que nadie lo viera. Fue después de medianoche a la casa de encontrarse con Jesús a preguntarle qué tenía que hacer uno para entrar en el reino de Dios. La clave de este hombre fue la pregunta: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Ministros, nosotros pastores, seguimos predicando algo de lo que Jesús nunca predicó. Nunca predicó, decía, de salvación. Mateo 6:33. Lo hemos visto este versículo varias veces. ¿Y qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué se va a añadir? Todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por lo tanto, busquen. Lo primero que nos dice que busquemos es primeramente el reino de Dios. Es lo que nos dice, que buscamos el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Ahí voy. Como todos me escuchan, y los que escuchan por el internet, quiero que seas creyente, cristiano, evangelista, ministro. Tengo yo un bachillerato en teología, mi esposa también, mi hija también, mas nunca fuimos enseñados en ninguna de las clases que tuvimos en el seminario del reino de Dios. ¿Tú recuerdas que nos enseñaron algo del reino de Dios? Ninguna clase. 3 años de instituto bíblico, seminario, y nunca nos enseñaron nada del reino de Dios. De acuerdo a la cronología bíblica, Adán tendría ahora como 7,000 años de edad. No estoy hablando de la existencia de la tierra, estoy hablando cronológicamente, bíblicamente, de que Adán llegaría a tener como 7,000 años si estuviera vivo hoy en día. Sabemos que la tecnología y la ciencia nos dice que son millones y millones de años. No estoy aquí para discutir la ciencia y la tecnología. Estoy hablando cronológicamente. La Biblia nos dice que son 7,000 años. Así que cuando Adán desobedeció a Dios, en el 3er capítulo de Génesis,
Dios hizo una promesa. Génesis 3:15, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando con Lucifer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, aquí vemos que está escrito que la semilla dará fruto y será Jesús el que vencerá lo que la serpiente tomó del hombre. Pero entre Jesús y Adán hay aproximadamente como 4,000 años de diferencia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tuvimos que pasar tanto tiempo para que viniera Jesús? Digo, porque realmente Jesús puede venir en el capítulo 4, en el capítulo 5. ¿Por qué tuvimos que esperar 4,000 años de tiempo? ¿Alguna vez se han preguntado por qué 4,000 años? ¿Por qué no lo hizo en el otro capítulo? Digo, podía haber empezado luego. ¿Por qué no lo hizo en el tiempo de Noé? O en el tiempo de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de David. Pero ¿por qué nuestro Dios esperó tanto tiempo? Pero ¿saben lo que nuestro Dios de gloria contestó? Mandé a mi hijo en la plenitud de tiempo. Cuando somos la plenitud de tiempo. Y cuando pensamos la plenitud de tiempo, ¿qué es lo que pensamos? El tiempo justo de Dios. El tiempo exacto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. La palabra plenitud no tiene que ver nada con reloj, de mano, de pared o de pulso. Nos dicen en el preciso tiempo donde todo está exacto en ese lugar. El escenario tenía que estar perfecto. Dios solo se mueve cuando todo está preciso. Dios solo se mueve cuando todo está preciso. Así que ¿por qué esperó Dios 4,000 años antes de mandar al Mesías? ¿Por qué pasaron 4,000 años? ¿Por qué tenía que haber este prototipo de componentes? Tiene que haber un prototipo de componentes para que se manifieste algo que Dios tiene propuesto por años y años y años hasta que esté el momento perfecto. Porque muchas veces queremos contestaciones, muchas veces queremos respuestas de Dios, tenemos clamores, pero tiene que estar el prototipo hecho de aquello que va a ser factible a lo que quiere hacer Dios en ese momento, con nosotros o aquellos que nos rodean. Esto les va a ayudar. Pongan mucha atención porque para entender el tiempo de Dios de mandar al rey, al Mesías, el ungido, tienen que entender su concepto de reino. Y no habrá ningún reino en la tierra que tuviera todos los componentes en la tierra hasta que llegaron los romanos. Porque los romanos hicieron un prototipo de reino que estaba lo más cerca del reino de Dios. Y es por eso que Jesús no vino hasta este preciso tiempo. Esto les digo, efectivamente, comunicación depende de correctos conceptos. Así que cuando te vas a comunicar con alguien, tienes que saber que tus conceptos estén de acuerdo a sus conceptos. De lo contrario, habrá un error. Así que cada vez que usan palabras, tienen que tener el mismo significado de las mentes de las personas. Así es, cuando Dios va a hablar, quiere que el entendimiento esté de acuerdo al ambiente del pensar de la persona. Estamos ahorita hablando aquí. ¿Cómo piensa Maribel? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensa la pastora? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensa mi suegro? Estamos hablando, todos tenemos diferentes conceptos, venimos de diferentes vidas, venimos de diferentes convivencias, de diferentes familias.
Pero hasta que no entendemos el concepto de cada uno de nosotros, no puede haber apertura para transcribir, para traducir aquello que es efectivo en tu vida, efectivo a la otra persona, hasta que no tenga ese concepto. Los romanos tenían todos los conceptos del reino. Para explicar, todos los reinos antiguos, todos los gobiernos antiguos en la Biblia, los caldeos, los filistinos, nos vemos a todas las diferentes genealogías. Una de las cosas que hacían, cuando venían e invadían algo que querían tomar el territorio, lo primero que hacían es matar a todos los hombres fuertes, todos los fuertes, los poderosos, los que de defensa, mataban a todos. Después de que mataban a todos, se llevaban a todas las mujeres y a los niños, y a todos los otros adultos que quedaban, se los llevaban y los sacaban de su tierra y se los llevaban a la tierra de los caldeos, a la tierra de los jebuseos, se los llevaban y los metían a ser esclavos. Era el poderío de todos estos imperios, de todos estos reinos, y lo hacían una tras otra vez. Cada vez que entraban en un lugar, mataban a todos los hombres fuertes y se deshacían de todos los demás para tomar control. Por eso los reinos antiguos duraron 10 años, 2 décadas, 30 años, 50 años. Pero los romanos hicieron algo distinto. Los romanos implementaron el poder del reino y los romanos reinaron por más de 200 años. Hasta hoy no hay un reinado que haya sido tan efectivo en la tierra como el de los romanos. Por eso se dice y se utiliza hoy en día, cuando en Roma, haz como los romanos. Pero veamos qué es el significado de que el concepto de Dios estaba exacto al concepto de los romanos. Porque los romanos se acercaron al concepto de Dios. Y los romanos lo que hacían, invadían esa área, ese pueblo, esa aldea. Y cuando lo invadían, no sacaban a nadie del pueblo. No transferían a nadie. Traían sus soldados, traían todo y movilizaban el control sobre la gente. Cuando movilizaban el control sobre la gente, los hacían que hablaran el lenguaje romano, que comieran como los romanos, que vestían como los romanos, que pagaran taxes, impuestos como los romanos. Y traían de Roma por César, y si ustedes no sabían, César significa Señor. El César mandaba uno de sus personajes de su concepto y los ponía como gobernante. Un representante. ¿Qué es lo que era? Pilato. Entonces no cambiaba a nadie, sacaba de ahí, sino les metía el concepto a todos para hacer el concepto de Roma. Por eso es que Roma se estableció, les decía la semana pasada, de África hasta Irlanda, 13,000 millas, que tardaría 7 días y 17 horas manejando, recorrer todo el recorrido. Así tan grande era el imperio romano. Entonces el concepto de Dios es de que ese concepto tenía que estar establecido. Porque si vemos, Jesús nunca peleó una pelea religiosa. Jesús vino a pelear una pelea política. Sí, pues su pelea era contra el César. Por eso dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. El concepto erróneo es de que cuando Jesús empieza su ministerio, cuando Dios establece de que es el preciso momento de mandar a Jesús, tenía que haber ese concepto de orden. Y el César, que como les digo en otra palabra es Señor, mandaba de su corte al gobernante, y esta fue Pilato el que entró.
Tenía que estar Pilato en el momento para traer a Jesús. La responsabilidad de este gobernante no era de llevar a nadie a Roma, sino de convertir a la persona a romanos. Sin sacarlos de sus localidades, los hacían comer como los romanos, vestir como los romanos. O sea que colonizaban la área. Y Jesús vino y llegó en ese momento a una colonia. Palestina era una colonización judea. Otra colonización, la persona que vino a gobernar y transformar, que fue Pilato. La palabra colonia, una palabra griega que los romanos implementaron. La palabra como César o Señor de los griegos usaban, la implementaron los romanos. César es Señor y Señor significa dueño, dueño del imperio. Por eso Jesús se llama el Señor de señores y el Rey de reyes. Y fue por eso que Jesús era un problema para el imperio romano. Porque Jesús declaró que era Señor, esto era una causa política y no religiosa. Mis hermanos, Jesús nunca clamó que Él era un sacerdote. Nunca clamó Jesús en ninguno de los evangelios que era un sacerdote. Sé que ahora les trastorne, o si leemos los 4 evangelios, pero sí clamó que era rey. Y dijo, como tú me dices, Señor, pero no me obedeces si soy tu dueño, pero no haces lo que yo pido. A César es tu dueño, haz lo que César te pide. Si Jesús es tu dueño, haz lo que Jesús te pide. Por eso es que nos dice en Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. Si soy tu Señor, obedece mis mandamientos. Y es lo que no hacemos. Si no escuchamos, si no obedecemos, no es Señor de nuestras vidas Jesús. Porque entonces somos dueños de nuestra propia vida. Como les digo, esto era una confrontación de reinos. No era una confrontación de religión, como lo ponen muchos, era una confrontación de reino. Por eso el mensaje de Jesús tenía que ser de reino. Pero no crean que quiero lo que yo digo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué es lo que vino predicando en el desierto? ¿Se acuerdan? Eso lo puse nomás. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. ¿De qué? ¿Por qué? Pecados. Ponlo todo. Porque el reino Porque él vendría por El reino de Dios viene. Viene el reino de Dios. Porque el reino de los cielos, ¿qué? se ha Se ha acercado. ¿Seas qué? acercado. Se ha acercado. ¿Qué tan lejos estaba Jesús? muy cerca. Entonces, vuelvo a lo mismo. No estaba hablando de algo que va a venir. Estaba hablando de algo que estaba cerca. Y no nos damos cuenta que tan cerca está el reino de Dios. Porque estamos tan abatidos por la religión y por áreas dogmáticas o segmentos que es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que hacer. Jesús nunca habló de lo que se tiene que hacer. Jesús solo habló del reino. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como les digo, todos tienen que ser en un concepto. El concepto es de que Juan tenía un concepto. Y Jesús vino a someterse a Juan. Juan se quería someter a Jesús. Pero dice, no, yo no, tú eres el Cristo de la gloria. Tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Hoy en día, Juan predicaba del reino y bautizaba, pero no era bautista. Como lo pensamos todos, el bautista, de ahí vienen los bautistas. Bautizó a Jesús. La palabra bautizar significa someterse a un maestro de maestros. Es el rito del bautismo, no del agua, sino de a quién te sometes. ¿Sabías que todos los bautizos
los fariseos tenían bautizos. Los seduceos tenían bautizos. Los sebeceos tenían bautizos. Los eruditos tenían bautizos. Bautizo es que te sometías al maestro y su filosofía. Platón tenía bautizo de estudiantes. Aristóteles tenía bautizo de los estudiantes. Sócrates tenía bautizos de los estudiantes. El bautizo en nosotros, seguidores de Cristo, es el bautizo de morir a las filosofías, al entendimiento que tenemos en esta vida y someternos al reino de Dios. Amén. Jesús vio a Juan, que era lo que Juan predicaba del reino, y Jesús dijo: yo puedo someterme a esa enseñanza de ese maestro. Juan le dice: no. Solo Jesús le dijo: nada, haz lo que tienes que hacer, porque tengo que empezar mi mensaje. Jesús empieza su mensaje, Mateo 4:17, perdón. Su bautizo es como un contrato. Entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién empezó a predicar? Jesús. ¿Y qué dice? Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba predicando Juan? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. El concepto tiene que estar exacto para que el concepto pueda ser realizado. Pero si no entendemos el concepto, no puede ser realizado en nuestras vidas. Y si no es realizado en nuestras vidas, no se puede manifestar en nuestra necesidad. Brinca el 23. Reza. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñándolos en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio Del reino. y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El reino es lo que te trae sanidad. El reino es lo que te trae satisfacción interna. Te abre al entendimiento de que en el reino de Dios hay poder. Porque sometidos al rey, el rey tiene control de todo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Es lo mismo que está diciendo. Felices. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Si algo te pertenece, es parte de tu vida. Si es parte de tu vida, es parte de tu atmósfera. Si es parte de tu atmósfera, es parte de tu ambiente. Si es parte de tu ambiente, es parte de tu protección. Esto nos habla a todos nosotros en la decadencia, la pobreza y la escasez. La bancarrota no tiene solución en ninguna religión. La respuesta está en el reino de todo. Es por eso que tenemos tantos ateos, agnósticos, incrédulos, porque no están buscando religión, están buscando algo más. Religión no satisface tu apetito espiritual. Mira otra vez el versículo: si estás pobre espiritualmente, lo único que puede satisfacerte es el reino de Dios. Porque no perdiste una religión, perdimos el reino. Volvamos a Mateo 6:33, que es lo que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios. Tenemos que encontrar el reino de Dios. Y el reino nos dará todo lo que necesitamos. Lucas 4:43. 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén.
Jesús fue enviado para hablarnos del reino. ¿Qué es lo que no hablamos? Del reino. ¿Qué es lo que no procuramos? El reino. ¿Qué es lo que no vive en nosotros? El reino. Mientras no entendemos el propósito del reino, estamos perdidos. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os has dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién se les da a conocer los misterios del reino? A los que son del reino. A los que son del reino. 13:24 ahí mismo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Por qué es buena semilla? Que abunda, buena. Es abundance blessings. El reino es buena semilla. Pero lo tenemos que descubrir. Si no lo descubrimos, no lo podemos manifestar. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Amén. Dios. Amén. El reino de Dios. Porque no puede otro reino desistir a un reino más fuerte. Amén. El reino de Dios está sobre todas las cosas. El reino de Dios es inquebrantable. Es inquebrantable. Déjenme decirle, los milagros no son actividades religiosas. Es evidencia de que hay un nuevo reino. Amén. Hay evidencia de que hay un nuevo reino. Mateo 12:29, siguiente versículo. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Cuando hay un hombre más fuerte, toma control del área. Cuando hay un reino más fuerte, toma control de la situación. Dios quiere tomar control de nuestra situación si nosotros dejamos que su reino Llegue a nosotros. llegue a nosotros. Amén. Correctamente. En otras palabras, un reino fuerte chocó con un reino más débil. Sigamos leyendo. 9:11. Lucas 9:11. ¿Estamos bien? Amén. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él le recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser Curado. Pensé que había llegado. El reino de Dios ha Llegado. llegado. ¿El reino de Dios ha llegado a quién? ¿A quién? A mí. ¿A quién? ¿A quién? A mí. A mí. Si no aceptamos que el reino de Dios ha llegado, no puede haber manifestación de que hay una atmósfera diferente en la que estamos y habitamos. Amén. Quiero que entiendan que Jesús nunca les habló del Calvario. No se me desconecten, Jesús nunca les predicó a las multitudes del Calvario, solo a sus discípulos, porque públicamente solo predicaba del reino. Jesús solo predicó del reino. Amén. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿el qué? El reino. A Dios le place darnos el reino. Amén. Pero
para que Él nos lo dé, tenemos que aceptarlo, y para aceptarlo tenemos que entrar. Si no entras, sigues viviendo tu misma vida. El placer de Dios es darnos el reino y no religión. Y no religión. Lucas 16:16. Fíjense lo interesante de esto. ¿Qué dice aquí? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué estaba predicando Juan diferente a todos los profetas y todos los antiguos? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero hemos sido mal entendidos, hemos sido mal cohibidos, hemos sido mal guiados. Graduado del seminario y nunca nos hablaron del reino de Dios. El mensaje de Moisés y los profetas no es de lo que viene, sino el mensaje de lo que ya ha llegado. Así que después de Juan, lo que se debe predicar es el reino. Mateo 23:13. Jesús se puso bien rígido. Mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Wow. Amazing. That's rough. Wow. ¿Qué está hablando Jesús? Del reino. Amén. ¿Qué está diciéndole a los fariseos, a los hipócritas, a los escribas, a todos le está diciendo? Dicen y hablan, explican y enseñan, pero no vale 3 cacahuates lo que ustedes están diciendo. Porque yo vine a enseñar del reino. Amén. Y ustedes ni los dejan salir ni los dejan entrar. Todas las campañas de nuestro Señor Jesús nunca, pero nunca tuvo oposición de los pecadores, pero sí de los religiosos. Se va a poner peor. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para mi testimonio a todas las naciones. ¿Y luego qué? Entonces vendrá el fin. Oh, Wow. whoa. ¿Por qué no viene el fin? Porque no estamos predicando lo que Porque no estamos predicando lo que se nos mandó. Estamos predicando lo que nos conviene, lo que mueve las emociones, las sensaciones al público, pero no se está predicando el reino de Dios. Wow. Wow. Es por eso que no nos escuchan, porque no estamos predicando del reino. Y si notan, entonces vendrá el fin. Jesús no puso el fin en las manos de Dios. Dios puso el fin en nosotros. That's right. Así que podrá ser el fin, no viene porque la iglesia, nosotros estamos deteniendo porque no predicamos el reino, sino predicamos de nuestro propio entendimiento. Wow. ¿Quieren más? Sí. Lucas 17:26. Did I do that right? No. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Nos llamarán locos, tormentas, nadie creerá. Yeah, there'll be non-believers. They'll think we're nuts. All that kind of, all that kind of stuff, which they do. They ¿Cuántos años tuvo que trabajar Noé 40. construyendo el arca? 100 años. 100 años. 100 años. 100 años. Ujú. ¿Cuántas burlas tuvo que soportar Noé?
Muchas. Más de 100 años. ¿Cuánta crítica? Lo juzgaban loco. Lo tenían como loco. Y nosotros, una semana, un día, una hora, y perdemos la conciencia y la confianza del reino. Cerramos las puertas del reino. Es lo que hacemos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Si nosotros no terminamos lo que Dios nos está mandando, vamos a seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Vamos a seguir hablando de que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. No estamos haciendo nada. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Y lo único que tenemos que hacer es hablar del reino de Dios. Tenemos que hablar del reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Vendrá en añadidura. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se las dio? Todos. A todos nosotros. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vivimos en un mundo ¿qué? Activado por las palabras que salen de nuestra boca. ¿Qué hemos atado con el poder del reino en nuestras vidas y qué no hemos desatado con el poder del reino en nuestras vidas? Amén. Estamos en la posición que estamos por la declaración que hemos hecho y seguimos hablando. Tienes que cambiar tu concepto para que pueda cambiar tu atmósfera. Si no cambias tu concepto, si no entendemos el concepto del reino, no puede haber el concepto de Dios. Mateo 16, 28. ¿Estaba aprendiendo algo? Amén. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estos que no han muerto vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús llegó. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, está en nosotros, está en esta área, pero no lo entendemos. Escribí esto: nunca vas a poder apropiar lo que tú pospones. Nunca vas a poder apropiar lo que tú pospones. Si sigues poniendo el reino en el futuro, no vas a poder disfrutar de los beneficios del reino. En el reino hay un ejército. Déjame decirte de otra manera. En el reino, los ciudadanos no pelean. Esto es importante en el reino. Los soldados pelean, no los residentes. Nosotros somos ciudadanos del reino. Así que mientras tú estás tomando tu café, tu leche con tu pan, Yum. descansando en tu cama, los soldados están protegiendo todo lo que tienes viviendo en el reino de Dios. No tienes que apurarte de tus hijos, no tienes que apurarte de tu trabajo,
No tienes que apurarte de sus familiares, de tu carro, de tu casa, porque en el reino de Dios todo está protegido por los soldados. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús contesta cuando fue arrestado. Él fue arrestado por los religiosos y cuando lo llevaron por la noche a la casa de Caifás, era ilegal. Quisieron hacerle juicio, pero nuestro Señor Jesús contestó, nada. Cuando le llevaron por los religiosos y los sacerdotes, Jesús contestó, nada. No dijo ni una palabra, no dijo ninguna cosa. ¿Por qué no contestó nada? Porque estaba en la corte errónea. No tiene significado que hable porque su causa no era religiosa, su causa era política. Su causa era política. Estaban haciendo una corte errónea. No puedes juzgar a un líder político en una corte religiosa. Por eso Jesús se quedó callado sin decirles nada a esta gente. Ellos tienen religión y yo no voy a participar en la corte equivocado. Después lo mandaron a Pilato. ¿Y cuándo lo mandaron? En la mañana. Porque las cortes están cerradas de noche. Pero veamos el pasaje, Juan 18, 28. 18. 18. No, es 18. That's fine. Y empezamos en el 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, al magistrado. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Qué es lo que querían hacer? Matarlo. Matarlo. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora Jesús responde, mientras estuvo con todos los religiosos no dijo absolutamente nada. Now he's with Pero the ahora le politics- contesta with the politician. a Pilato, Político. Politician. ¿dices tú esto por tu mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es lo primero que iba a hacer Pilato? No. Este es el reino de Roma. Este es el imperio romano. Pecado. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es lo que hace Pilato? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, se salió a hablar con los religiosos. Jesús vino a pelear el reino, confrontado con el reino romano, para hacernos ver lo que no vemos, que Él vino a predicarnos del reino. Jesús es el ejemplo perfecto de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.
reino de Dios se ha acercado. Mis queridos hermanos, el entendimiento del reino es el poder de Dios manifestado en esta tierra. Pilato le dice en otro de los evangelios, ¿sabes que yo tengo el poder de darte vida o darte muerte? Y Jesús le contesta algo bien interesante. Le dice que su reino no es de este mundo. Pero le dice, yo podía hablar a una legión de ángeles. Y vinieran y me sacaban de aquí. Ahora, ¿cuánto es una legión de ángeles? Son 32,000 ángeles. Son 32,000 ángeles. Y un ángel mató todo el ejército de Faraón. Porque un ángel puede matar 186,000 personas en una noche. Y tú tienes ángeles que te protegen. Amén. Amén. Tú tienes ángeles que cuidan lo que es tuyo. Cuando vives y habitas en el reino de Dios. Los ángeles son nuestros soldados, ¿eh? Hoy te digo, entra al reino, busca el reino y todas las cosas vendrán por añadidura. Segunda parte de la semana que entra. Amén.